Hola seguidores, espero que estén bien. Este pequeño documental se trata sobre la vida de un explorador de la Antártida de origen australiano llamado Douglas Mawson. Y si bien estuvo a la altura y comandó una expedición como los archiconocidos Amundsen, Falcon Scott, Shackleton, Nordenskjöld y otros, no es muy conocido en el ambiente de YouTube, por lo menos en los videos que he visto que no son de habla castellana. Lo que quiero decir es que no hay videos que cuenten un poco de su vida y un poco de sus viajes de exploración y reconocimiento a la Antártida. Sin embargo, fue premiado con la Orden del Imperio Británico y otras distinciones más. También se lo nombró caballero y fue miembro de la Australian Academy of Science y de la Royal Society. Había nacido en Yorkshire, Inglaterra, el 5 de mayo de 1882 y falleció en Brixton, Australia Meridional, el 14 de octubre de 1958. Fue un geólogo y un reconocido explorador de la Antártida, como dije, de origen australiano. Nació en Inglaterra. Era el segundo hijo de Robert Mawson, un comerciante de ropa, y de Margaret Anquan. Cuando tenía 2 años, en 1884, la familia se trasladó a Rutty Hill, cerca de Sydney, en Australia. Había estudiado en la Fort Street Model School de Sydney y más tarde en la Universidad de Sydney desde 1899 hasta 1902, realizando la carrera de Ingeniería de Minas. En 1907, Mawson formó parte como geólogo de la expedición británica en la Antártida, encabezada por Ernest Shackleton. Con su mentor y amigo, el también geólogo Edward David, participó en la primera ascensión al monte Erebus, que es el monte más alto que hay en la Antártida. Más tarde, fue un miembro del primer equipo que llegó al Polo Sur magnético, asumiendo el liderazgo en un retorno muy peligroso. Años más tarde, Mawson decide encabezar su propia expedición, la llamada Expedición Australiana a la Antártida, a la tierra de Jorge V y a la tierra Adelia, en la parte de la Antártida que queda al sur de Australia, que en aquella época estaba totalmente inexplorada. Hicieron una exploración geográfica y diversos estudios científicos, incluyendo el visitar el Polo Sur magnético. La Expedición Antártica Australasiana, también conocida como Expedición Aurora o Expedición Mawson, fue una expedición de Australia y de Nueva Zelanda en conjunto hacia la Antártida. Fue liderada por mismísimo Mawson y transcurrió entre 1911 y 1914 y tenía como objetivo explorar y cartografiar una parte casi desconocida de la costa antártida situada al sur de Australia entre el cabo Adar y el monte Gauss. Mawson, como dije anteriormente, había preferido montar su propia expedición a pesar de la proposición de Robert Falcon Scott, que entonces preparaba la expedición Terranova. Esta expedición más tarde terminaría con la muerte del mismísimo Scott. Este explorador había quedado impresionado con la participación de Mawson en la expedición Nimrod de Ernest Shackleton, pero puesto que Mawson tenía objetivos particulares para explorar, Scott no lo pudo incluir en su expedición. Finalmente, Mawson expuso sus planes durante un viaje a Europa en febrero de 1910. La Asociación para el Avance de la Ciencia, la Royal Geographical Society y los gobiernos de los países de la Mancomunidad de las Naciones o la Commonwealth aportaron una contribución financiera a la expedición y se organizó una suscripción pública. Los hombres escogidos por Mawson fueron esencialmente seleccionados en las universidades australianas y neozelandesas. Entre los miembros de esa expedición se encontraban el fotógrafo Frank Hartley, el responsable de la base occidental Frank Wild, el geólogo Charles Hoadley, el capitán del barco Aurora John King Davis, el meteorólogo Cecil Madigan, Xavier Mertz y Belgrave Edward Sutton Ninnis. El foquero de 600 toneladas se llamaba Aurora y es el barco que llevó a los exploradores y el resto del equipo hacia destino. Esta expedición partió
del puerto de Hobart el 2 de diciembre de 1911. A medio camino se detuvieron en la isla Macquarie, en donde construyeron la pequeña base llamada Isla Macquarie, con un repetidor de radio al cargo del cual quedaron 4 hombres desde 1911 hasta 1913. El 23 de diciembre, el vapor Aurora zarpó nuevamente con rumbo sur y el resto de los expedicionarios. El 7 de enero de 1912 alcanzaron una zona de costa inexplorada de más de 2000 millas, en un punto que Mawson bautizó como Bahía de la Commonwealth. El lugar en el que desembarcaron fue llamado Cabo Denison, y allí se levantó la base principal para la expedición, en la que quedarían 18 hombres. Las edificaciones son conocidas como las cabañas de Mawson y estuvieron ocupadas desde el 19 de enero de 1912 al 12 de diciembre de 1913. Después, el Aurora zarpó nuevamente rumbo al oeste, hasta un punto en la barrera de hielo que posteriormente sería bautizada como Barrera de Hielo Shackleton, a más de 1500 millas del Cabo Denison. Allí fue levantado otro pequeño campamento para 8 hombres, llamada Base Occidental, al frente del cual quedó Frank Wild. El Cabo Denison resultó ser un lugar barrido por los vientos, que lo hicieron un emplazamiento muy desafortunado para pasar el invierno. Los días de calma eran muy raros y el viento llegó a alcanzar velocidades de hasta 220 km por hora. Se trató con mucho esfuerzo de levantar una antena de radio para conectar con la estación de la isla Macquarie, pero los trabajos llevaron 5 meses y la instalación tardó solo otro mes y medio en ser destruida por el viento. No obstante, antes de que la antena, que era inutilizada por completo, se consiguió enviar algunas señales tanto a la isla Macquarie como al buque Aurora. Durante ese invierno, además, se levantaron varios depósitos de provisiones en torno al campamento, el más importante de los cuales había sido bautizado como la Cueva de Alaíno y estaba situado en un agujero propiamente excavado en el hielo. En noviembre el tiempo mejoró y se proyectó que 5 equipos con trineos realizaran distintas tareas exploratorias. Mawson estableció que todos los grupos deberían estar de vuelta como muy tarde el 15 de enero a fin de poder embarcar en el Aurora. El propio Mawson lideraría la más importante de dichas expediciones y con él irían el geólogo suizo Xavier Mertz y el teniente británico Ninnis. Juntos conducirían 48 perros y 3 trineos hacia el este. Los 3 hombres partieron el 15 de noviembre de 1912 y durante cerca de un mes exploraron la tierra de Jorge V, a unos 500 kilómetros del campamento. El 14 de diciembre sobreviene una desgracia. El trineo en el que viajaba Ninnis cae adentro de una grieta al intentar atravesarla, junto con el trineo que llevaba la mayoría de las provisiones, las tiendas de campaña, la ropa de repuesto y una gran parte fundamental del equipo. Con él también se fueron los 6 mejores perros. Durante 3 horas, Mawson y Mertz gritaron desde el borde de la grieta, de la que no alcanzaban a ver el fondo, esperando localizar a su compañero. Estaban a unos 500 kilómetros de la base y solo contaban con la cubierta de una tienda de campaña sin palos, una cocina con algo de combustible y algunos perros. Para empeorar la situación, no habían dejado depósitos de provisiones en el camino porque tenían pensado regresar por una ruta más fácil. El primer paso que dieron fue el de retroceder para recuperar un trineo que habían abandonado días antes en un intento por aligerar el peso. Con la cubierta de lona y los patines del trineo, improvisaron una tienda. Además, el día 15, sacrificaron al primer can para alimentarse ellos mismos y a los demás perros. Así continuaron durante 10 días hasta que el último perro fue sacrificado. El día que lo hicieron, el 25 de diciembre, aún estaban a 160 millas de la base. La ingesta de hígados de perro provocó que Mertz y en menor medida Mawson también contrajesen envenenamiento por exceso de vitamina A. El estado de Mertz empeoró rápidamente hasta que no pudo caminar y ambos hombres debieron acampar. En el interior de la tienda,
Mason hizo lo que pudo por su compañero, cuya moral se había derrumbado y se negaba a continuar. El 7 de enero, después de un periodo de delirios, Mertz entró en coma y murió. Mason enterró a su compañero y levantó un mojón señalando el lugar. Después reorganizó su equipo y reemprendió en soledad el camino hacia la base. Continuó caminando durante días, con los pies congelados y en un estado de completa debilidad. El 17 de enero cayó en una grieta, pero su trineo frenó la caída salvándole la vida. Le costó horas salir de la misma por sus propios medios. El día 29, cuando ya no tenía casi comida, llegó un mojón que una partida de rescate había levantado algunas horas antes. El equipo había dejado comida en el lugar, así como una nota que informaba que la Aurora estaba esperando y de que la cueva de Aladino estaba a solo 23 millas. Sin embargo, llegar hasta ese depósito le costó otros 3 días. Para entonces esperó el tiempo, lo que le retuvo en la cueva durante una semana completa, antes de permitirle seguir su camino. Cuando finalmente llegó a lo alto de la colina, desde la que podía ver la base, observó que la Aurora se alejaba en el horizonte. No obstante, 6 hombres habían decidido permanecer en la base para continuar buscando al equipo perdido, porque para esas fechas ya deberían haber regresado. Cuando Mason apareció, los hombres trataron de comunicarse con el Aurora por radio para que volviera, pero el mal tiempo lo impidió, con lo que los 7 hombres tuvieron que resignarse a pasar otro duro invierno en el Cabo Denison. El regreso de Mason a la base, llevando además muestras geológicas, fue, según declararía Edmund Hillary más tarde, el más impresionante de los viajes en solitario en la Antártida. El grupo de 7 hombres que quedó en la base estaba bien aprovisionado y llegó a hacer otro viaje con trineos la primavera siguiente. Finalmente, la Aurora regresó el 12 de diciembre. 12 días más tarde, abandonó el Cabo Denison con Mason y los demás hombres a bordo. Llegó finalmente a Australia el 5 de enero de 1914. El grupo que había quedado en la base occidental o base Tierra de la Reina Mary o Queen Mary Land Station sobre la barrera de hielo Shackleton al mando de Frank Wild tuvo muchas dificultades con los trineos y las condiciones del hielo, lo que no les impidió explorar una amplia zona de costa de 250 millas, conocida como Tierra de la Reina Mary, y descubrir un lugar de reproducción de pingüinos como el del Cabo Crozier, cerca de la isla Haswell. La base estuvo ocupada entre el 21 de febrero de 1912 y el 23 de febrero de 1913. Como legado, la expedición de Mason a la Antártida fue una de las más importantes de la llamada Edad Heroica de la exploración de la Antártida por las observaciones que aportó en materia de magnetismo, geología, biología y meteorología. En su honor, el mar localizado frente a las costas antárticas que él exploró lleva hoy su nombre, el Mar de Mason, así como también lo lleva otro tramo de costa, la costa Mason, bañada por el Mar de la Cooperación. Asimismo, una de las bases antárticas, la base permanente de Australia, ubicada en la tierra de McRobertson, lleva también su nombre, llamado Base Mason. Bien amigos, espero que les haya gustado este pequeño documental en honor y memoria a Sir Douglas Mason. Los invito a comentar, a dar un like y por qué no a suscribirse usando la campanita para estar atentos y avisados al próximo video.